Éxodo capítulo 2, versículo 11 al 15. Y dice así, Éxodo capítulo 2, versículo 11 al 15. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿y quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y ahora acompañarme a leer un texto muy parecido en Hechos, capítulo 7, Hechos, capítulo 7, no cerrar Éxodo, porque vamos a continuar con Éxodo. No cerrar Éxodo, pero mirad qué dice en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Capítulo 7, versículo 20. Dice así, en aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía, y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró a 2 hijos. Si recordáis bien, hermanos, la semana pasada estuvimos hablando, estuvimos viendo desde los versículos 3 al versículo 10 y vimos cómo durante 3 meses los padres de Moisés lo habían ocultado. El niño había nacido hermoso, el niño había nacido por un acto de fe de los padres, y el niño, como también vimos la semana pasada, también fue un niño que no solamente fue hermoso, sino que no solamente tenía la fe de sus padres que confiaban plenamente en el Señor, sino también dice el texto bíblico en Hechos que también era, en hebreo, que era agradable a Dios. Cuando tienen a este niño agradable, hermoso, en un acto de fe, sabiendo que Faraón había dado la orden de matar a todos los niños de los hebreos que nacieran, después de esos 3 meses no tuvieron más remedio que dejarlo libre. En 3 meses ya seguramente el lloro, los quejidos del niño se podía estar escuchando más y no tuvieron más remedio que no podían esconderlo más y lo ocultaron en una arquilla de junco. Y vimos cómo sale la hermana de Moisés. Vimos cómo sale la hermana, que a partir de ese momento la hermana va a tener un protagonismo no tanto como el de Aarón, pero va a tener un protagonismo también en la vida de Moisés y en la vida, en definitiva, de Israel. Y esta hermana, esta chiquilla, María, que los eruditos bíblicos no se ponen muy de acuerdo en la edad que tenían, pero más o menos comprende entre 6 y 12 años, más o menos, podría tener 6, 7, podría tener 9, 10, y esta chiquilla se pone detrás del arquillo, y ahí está el niño, está su hermano. Y lo ponen a la ribera del río, a la orilla del río, seguramente para que los juncos, las cañas, frenasen la barquilla y no llegase hasta el medio del río. Si la barquilla hubiera llegado al medio del río con el caudal que tiene el río Nilo, hubiese sido muy complicado que alguien se tuviese tirado al agua si lo hubiera visto de la orilla para ver lo que era, etc., ¿no? Entonces,
lo pone en una orilla, María, su hermana, lo está vigilando desde cierta distancia y se encuentran con que hay un momento en el que la hija de Faraón, parece que tenía la costumbre en ese sitio concreto, se iba a bañar al río. Como vimos la semana pasada, ¿sabían los padres de Moisés que la hija de Faraón salía a esa parte del recodo del camino para bañarse? Lo dejamos ahí. Particularmente pienso que sí, que lo sabían, que sabían que la hija de Faraón se bañaba allí. Y llega en el que María ve que la hija de Faraón se da cuenta que está en la barquilla, va a buscarlo y ven a un niño hebreo y ella dice, la hija de Faraón, que es consciente del mandato del padre, que sabe que el padre ha mandado a matar a todos los niños judíos, ve al niño y le entra compasión por el niño, y en vez de matarlo, pues lo que hace es que se plantea qué puede hacer con el niño y viene María, que la estaba siguiendo la barquilla, y llega esta chiquilla y le dice, si quieres puedo llevar a alguien, te puedo traer a alguien para que cuide a este niño. Y Dios, en la providencia de Dios, en cómo Dios hace las cosas, hace que la propia madre de Moisés sea la encargada de cuidar al niño, y además la hija de Faraón le paga un sueldo por ser la cuidadora de Faraón. O sea, esto es algo tremendo, ¿no? Algo tremendo, cómo Dios va uniendo las diversas piezas y cómo una chiquilla jovencita, una chiquilla como María es capaz de seguir a su hermano, es capaz de dirigirse a la hija de Faraón y es capaz de decirle, yo conozco a alguien que pueda cuidarle. Como vimos también, no sabemos si realmente fue algo improvisado por parte de María o sus padres también le habían inculcado, le habían dicho, si te encuentras con la hija de Faraón, dile esto que podemos cuidar, que pueda haber una mujer judía que lo pueda cuidar. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y ahora han pasado los años. Nos dice el versículo 10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, lo cuidó, lo adoptó y le puso por nombre Moisés. Este es un dato interesante porque a Moisés no se lo pone la madre ni el padre, Moisés se lo pone la hija de Faraón, es la que le pone ese nombre profético, ¿no? Porque de las aguas le saqué, y después le va a sacar también a Israel, a los judíos, lo va a sacar hacia la tierra prometida. Dice cuando el niño creció, es decir, los primeros años de la vida de Moisés fueron años en los que él creció en su casa, con su madre cuidándolo y con su padre. ¿Cuántos años se llevó Moisés en su propia casa hasta que lo llevaron a palacio? No lo sabemos exactamente. Algunos dicen que hasta los 12 años, que era la edad, digamos, que los muchachos se convertían en hombres oficialmente. Otros dicen que con 8, con 9, con cierta edad, siendo muy jovencito, se lo llevó otra vez a la casa, y ya allí en el palacio ya, digamos, él empezó a vivir de otra manera, en otra dimensión, de otra forma. Pero los primeros años de su vida lo hizo en su casa, con su padre y con su madre. ¿Qué edad tenían aquí? Porque dicen, aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Fijaros que dice en el versículo 11, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés. ¿Qué edad tenía cuando Moisés, cuando pasa esta situación? Pues el texto que hemos leído en Hechos nos dice la edad que tenía. En Hechos capítulo 7, versículo 23, nos dice que tenía 40 años. 40 años. ¿Sabéis, hermano? Hay momentos, hay situaciones en que definir algo, definir un grupo, definir una persona, definir una idea, es muy complicado, es muy difícil. Pero hay otros momentos que no. La vida de Moisés es una vida relativamente sencilla a la hora de entenderlo. Porque se puede dividir muy fácilmente. 40 años en palacio, 40 años en el desierto, 40 años hasta palacio, 40 años en desierto, llevando lo que Dios le había guiado, lo que Dios le había hecho. La vida de Moisés es una vida de 40 años.
de 40 años. Esa parcela de 40 años, Dios obró en él, Dios hizo algo. 40 años donde aprendió un montón de cosas en palacio, 40 años donde aprendió un montón de cosas en el desierto, 40 años donde aprendió muchas cosas también, llevando en ese tiempo a Israel, y murió con 120 años hasta la tierra prometida. Realmente, hermano, podemos simplificar la vida de Moisés en ese aspecto, 40, 40 y 40. Y nosotros ¿cómo podemos simplificar nuestra vida? Yo no lo sé muy bien, pero cada momento de nuestra vida es un momento que Dios tiene el control sobre todas las cosas que ocurren y todas las cosas que pasan en nuestra vida. Fijaros que cuando la coge la hija de Faraón y después ya de mayorcito se lo lleva a palacio, nos dice también el texto en el capítulo 7 de Hechos, también del versículo 22, nos dice que aprendió las cosas de Egipto. ¿Sabéis lo que Josefo, el gran historiador que conocemos, que era judío, y tenemos ahí pues sus libros, él habla en ese repaso que él da de las historias del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Él habla de Moisés como un príncipe de Israel. Y él habla de que Moisés era un general, llegó a ser un general, y para muchos historiadores y muchos eruditos, incluido el propio Josefo en sus escritos, él piensa que el destino natural que tenía Moisés era llegar a ser faraón. Moisés no estaba solo, tenía otros descendientes, hermanos naturales del padre de faraón. Él no era hijo natural, pero lo contemplaban como alguien que su hija lo conocía, su hijo lo tenía, lo adoptó, y llegó a tener una relación de cariño, de amor con el faraón, pero tenía otros hermanos también. El faraón tenía otros hijos que sí eran carne, sí eran sangre de su sangre, pero mucha gente piensa que podía haber llegado a ser faraón. Lo que sí sabemos por los escritos de Josefo es que llegó a ser general y que estudió todas las cosas que tenían los egipcios. Esto significa, hermano, que como mínimo Moisés debió aprender ciencias naturales, debió aprender medicina, debió aprender astronomía, debió aprender leyes, debió aprender el lenguaje de los jeroglíficos, debió aprender tácticas de guerra si llegó a ser general, y debió también aprender a la lucha personal, el manejo de la espada, de la lanza, de escudos, etcétera, etcétera. Este era el bagaje que tenía Moisés. Por una parte tenía la cultura hebrea, que se la enseñaba a su propia madre y su propio padre, y por otra parte tuvo esa cultura, digamos, egipcia, en la que él aprendió todas las cosas que la realeza pues enseñaba. Este es el bagaje cultural que tenía Moisés en los primeros 40 años de su vida. Y un día, dice, en aquellos días sucedió, como hemos visto en Hechos, con 40 años, que creció ya Moisés y salió a ver a sus hermanos los hebreos, y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Es interesante porque él está en palacio. Seguramente él ya había visto infinidad de días, durante muchos años había visto cómo se golpeaba, cómo se maltrataba, cómo se mataba a la gente de su raza, a los hebreos. Y aunque él estaba bien, aunque él estaba en un palacio donde vivía el mejor vino, la mejor comida, la mejor cama, los mejores criados, lo tenía todo. Sin embargo, él miraba a través de la ventana cuando caminaba en el carro o con el caballo, o cuando estaba llevando soldados, y él miraba a los hebreos, cómo les pegaban los capataces, cómo les daban mal de comer, cómo se caían uno y otra vez, cómo vivían en pobreza. Y eso realmente tuvo que tener un dolor en su corazón, porque él sabía que era hebreo, igual que ellos. Y tuvo en este momento tuvo el detalle de ir a donde estaban sus hermanos hebreos y contemplarlos en sus duras tareas, contemplarlos en su trabajo. Fijaros que a él tenía como una, permitidme esta expresión,
como en una doble ciudadanía. Él, por una parte, era hebreo, que los primeros años de su vida fue educado por sus padres como hebreo, con las costumbres hebreas, con el Dios hebreo, etc. Y por otra parte tenía, digamos, la ciudadanía egipcia. Durante un montón de años, como mínimo 30 años, había sido enseñado en todas estas cosas que hemos visto y muchas más, como se daba en la nobleza. Dos formas, dos maneras, como dos naciones, donde estaba, ¿qué era hebreo? ¿Qué era egipcio? ¿Qué es lo que era realmente Moisés? Y vemos en el texto bíblico que Moisés, por lo menos en este momento, él sabía muy bien quién era. Él sabía muy bien quién era. Él sabía que era hebreo. Déjame preguntarte una cosa a ti en esta tarde. ¿Tú sabes quién eres? Claro, alguien levantará la mano. Hombre, claro, lo sé. Yo soy María Ángel. No, hija de Dios. Muy bien, muy bien. No me digan esa carga, me asusta, un poco de risa. Bien. ¿Tú sabes quién eres? Otro podrá decir, hombre, claro que lo sé. Yo soy niño. Pero déjame preguntarte otra vez. ¿Tú sabes quién eres? Y como muy bien ha dicho María Ángel, te voy a decir tres cositas muy breves. Tú eres un hijo de Dios. Que se te meta bien en el alma. Tú eres un hijo de Dios, no porque Pedro no lo diga, sino porque la Biblia lo dice. No porque lo diga, sino porque el mismo Dios nos dice que aquellos que hemos creído somos hechos hijos de Dios. Y lo dice no solamente en Juan, lo dice en muchísimos sitios. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, quiero decirte que tú no eres un hebreo, que tú no eres un egipcio, que tú eres un hijo de Dios. O sea, tú eres una hija de Dios. Y eso es algo precioso, hermano. En un mundo en el que los padres abandonan a los hijos, en un mundo en el que muchas veces los hijos tristemente están maltratados por sus padres, en un mundo donde muchos niños no pintan absolutamente nada. El otro día, algunos de vosotros fuisteis a ver Sonido del Alma, ¿no era Sonido del Alma? Sonido de Libertad, en esa película que nos habla del tráfico de niños. En un mundo donde los niños son maltratados, vendidos, sujetos a padecimiento, a veces matados para sacar sus órganos. En un mundo así, nosotros, como creyentes, podemos decir, yo soy hijo de Dios, y mi Dios no es un Dios cruel, mi Padre no es un Padre cruel, mi Padre no es un Dios, no es un Padre que me abandona, mi Padre nunca me va a dar la espalda, mi Padre nunca me va a fallar, mi Padre siempre va a estar conmigo. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios cuando hemos creído en Él. Y eso nos tiene que dar alegría y gozo, porque sé que mi papá siempre va a estar ahí, sé que mi papá nunca se va a equivocar, sé que mi papá siempre me va a ayudar, porque somos hijos de Dios. Y los padres buenos, aquí todos los padres que hay son buenos, los padres buenos, las madres buenas, siempre van a procurar lo mejor para sus hijos. Los padres buenos siempre van a procurar que sus hijos estén bien, que sus hijos tengan de todo, que sus hijos sean bien educados, que sus hijos tengan ropa, vestimenta, comida, una buena cama, estudios. Eso es lo que van a procurar los padres. Siempre. El otro día estaba hablando con una hermana que hace poco se ha bautizado, que sabe que tiene el pelo blanco y no tiene gafas. Y es interesante porque le estaba comentando a Yanira, con esto de que está estudiando Derecho y tal, me decía, pues también me he sacado el carnet, eso hace 2 o 3 semanas o 4. Y digo, ¿sí te has sacado el carnet? Y dice, sí. Y dice, ya. O sea, estás estudiando Derecho, sacar el carnet. Y digo, ¿y cuando te la aprobas? ¿A la primera? ¿A la primera? ¿La teórica? Sí. ¿Y la práctica? Sí. ¿A la primera? A la primera, como se parece a la madre, vamos. A la primera. Y me dice ella, la criatura me dice, ¿y sabe otra cosa, Pedro? Así con alegría. Y digo, ¿qué? Que voy a venir a la iglesia con mi coche. Con mi coche. No me diga. Los padres se han preocupado en comprarle un coche. Para que ella pueda, Miguel, hablando con Miguel, que estaba pintando mi casa, le decía a Miguel, sí, se me ha comprado un coche, pero yo voy a ir con ella.
Yo vi ahí viendo, pues claro, es normal. Yo vi ahí viendo con ella. Y el otro día lo vi, el domingo pasado lo vi que se iban, estaban los dos y el padre estaba allí con la hija en el coche. ¿Por qué? Porque era su papá. Su papá no solamente le ha comprado un coche, sino que está viendo que ella vaya bien. Eso es lo que hacen los padres. Los padres se ponen al lado. Los padres hacen su trabajo. Después los hijos tienen que hacer el suyo, evidentemente. Los padres deben hacer su trabajo. Y sabéis, a veces los padres, los hijos, no son conscientes del trabajo que tienen los padres, no son conscientes del enorme desgaste que es educar bien a tus padres, a tus hijos y amarlos con toda tu alma. Nosotros como creyentes tenemos un Dios hermoso, precioso. Tenemos un Dios al que podemos decir, Señor, gracias porque tú eres mi Padre. Gracias porque soy tu hijo. Y como hijo podemos acercarnos ante el trono de la gracia. Como hijo podemos hablar con Él. Como hijos podemos pedirle. Como hijos podemos decirle, papá, estoy triste, estoy hecho polvo. Y como hijo podemos decirle, Señor, hoy estoy contentísimo, Padre. Tú sabes quién eres. Te lo vuelvo a repetir. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Y no me convence, no me vale que tanto silencio. Esto hay que decirlo en voz alta. Tú eres un hijo de Dios. Dilo. Tú eres un hijo de Dios. Y di en primera persona. Yo soy un hijo de Dios. Dilo. Yo soy un hijo de Dios o una hija de Dios. Porque deberíamos de salir de aquí gritando, soy hijo de Dios, por todas las calles, soy hijo de Dios. La gente no puede decir, vaya cómo está este. Pero nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Que no se te olvide nunca. No solamente eres un hijo de Dios, sino que además eres un embajador de Dios. Tú eres un embajador de Cristo, dice Pablo en Corintios. Somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Un representante de tu país en otro país. Somos embajadores, porque ese no es nuestro país. Nuestro país es la Canaán celestial. Nuestro país está todavía, lo tenemos ahí casi a la entrada, pero todavía nos queda un poquito para llegar. Nuestro país está en el cielo. Y estamos representando nuestro país aquí. Somos embajadores. Por eso cuando metemos la pata, cuando pecamos, cuando hacemos algo horrible delante de la sociedad, cuando nos manchamos con el pecado, como embajadores de Cristo estamos diciendo, wow, y la gente está diciendo, vaya embajador, si así son todos los cristianos, ¿cómo será la cosa? Es importante que entendamos que somos embajadores de Cristo, que estamos representando a Cristo aquí, y que nos van a conocer y van a ver lo que somos, y pueden llevarse una idea de quién es, de nuestra patria celestial y de quién es Cristo con nuestra actitud, nuestra vida y nuestras palabras, porque somos embajadores, hermanos y hermanas, somos embajadores de Cristo. No hemos pasado por una escuela diplomática, no hemos pasado por una escuela donde se nos enseñan cosas de política, pero hemos pasado por la escuela de la sangre de Cristo. Hemos pasado por la escuela del conocer personalmente a Cristo. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un embajador de Dios y tú eres un siervo de Dios. Un siervo de Dios. Y cuando hablo de siervo, a mí la palabra siervo me gusta mucho, me gusta mucho. El fondo que tiene esa palabra siervo me encanta. Pero las traducciones que tenemos nosotros no son traducciones realmente. La palabra que se repite una y otra vez en la Escritura y que en muchas traducciones se traduce como siervo, literalmente es esclavo. Es esclavo. A veces los traductores han empleado la palabra siervo en vez de la de esclavo, porque en nuestra mentalidad el ser esclavo es alguien que no tiene derechos, es alguien que, nuestra mentalidad no, lo que dice la historia, que no tiene derechos, que se le puede matar en cualquier momento. Los romanos tenían millones y millones de esclavos. Al continente, a África, la gente iba a llevarse esclavos. Es decir, la mentalidad que hay es que es un esclavo, es una persona que se le hace daño y que no tiene ningún tipo de derecho. Y muchas veces los traductores, al traducir esa palabra, teniendo en cuenta esto, en vez de poner esclavo, con ese pensamiento negativo, pues ponen siervo, que puedo entenderlo. Pero literalmente cuando se traduce la escritura al siervo es esclavo. Tú eres un esclavo. Tú eres un esclavo, tú eres una esclava. Del mejor. Somos esclavos de Dios, somos esclavos de Cristo. Y cuanto más esclavos somos, más libres somos. Esa es la paradoja del cristianismo. Cuanto más esclavos somos, más libres somos.
cuanto más esclavos somos, más nos abrazamos a aquel que nos ama, más queremos a aquel que nos ama, más estamos con aquel que nos ama. Cuanto más esclavos somos, más entendemos lo que es el Evangelio. Por lo tanto, fijaros, hermanos y hermanas, que Faraón, o sea, Moisés no era esa lucha que podía tener: ¿yo quién soy? ¿Soy hebreo? Sí. ¿Yo quién soy? ¿Soy egipcio? Sí. Pero Moisés era un hijo de Dios, y después lo vamos a ver claramente. Tú eres un hijo de Dios, y tú eres un embajador de Dios, y tú eres un siervo de Dios. Nos fijamos que dice que en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Es interesante, fijaros el orden. Salió, los vio, observó que golpeaban a sus hermanos, los vio en sus duras tareas, y observó a un hebreo que le estaba golpeando, que le estaba pegando a otro. Un egipcio le estaba golpeando a un hebreo. Y dice el versículo 22, entonces miró a todas partes. Miró a todas partes, no vio a nadie, ¿y qué es lo que hizo? Catapunchín, mató al egipcio, se lo cargó. Mató al egipcio, y no solamente lo mató, sino que nos dice que lo escondió. Mató al egipcio y lo escondió. Fijaros en la acción. Miró a todas partes, no vio a nadie, mató al egipcio y lo escondió. Déjame sacar dos lecciones de aquí. Déjame sacar dos aplicaciones de aquí. En primer lugar, Moisés era un hombre que se indignaba ante la injusticia, y eso a mí me encanta. Moisés fue un hombre que se indignó ante la injusticia. Él vio que un egipcio estaba matando a un hebreo, y se indignó, porque estaba maltratando. Jesús también se indignó. Mira lo que dice en Marcos, en el capítulo 10, Marcos, capítulo 10, versículo 13 y 14. Marcos, capítulo 10, versículo 13 y 14. Y le presentaban niños a Jesús para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Me encanta, yo no sé a ti, pero me encanta. Allí están los padres, que están llevando a los niños a Jesús para que los tocase. Y la guardia pretoriana de Jesús, los discípulos que estaban allí, los niños no eran nada en aquella sociedad. Igual que las mujeres no eran nada, eran un cedro a la izquierda. Los niños no tenían ningún tipo de derecho. Los niños estaban, y las mujeres no eran absolutamente nada. Los que estaban eran los varones, eran los hombres, era la gente importante. Y allí estaban, y Jesús estaba allí. Somos los discípulos, tenemos que cuidar a Jesús. Jesús está muy ocupado, Jesús está haciendo sanidades, Jesús habla con la gente, Jesús habla con las multitudes, Jesús habla con la gente que se acerca a Él. Jesús está muy ocupado. Y ahora vienen estos padres a traer a los niños, a que Jesús esté con los niños. ¡No! Y allí estaba la guardia de cops, allí los discípulos haciendo para que los niños no fuesen a Jesús. Y es interesante porque Jesús, al ver esto, al ver lo que estaba pasando, que no dejaban que los niños llegasen a ello, nos dice, y Jesús le dijo a los apóstoles: muy bien, habéis cuidado muy bien, hacedlo siempre enseñando, perdón, se lo dice. Jesús se indignó cuando él vio que sus discípulos les estaban impidiendo que los niños se le acercan. Y Jesús entonces habla de estas palabras que han pasado a la historia, como toda la de él: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y no solamente fijaros en lo que dice, sino de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, me encanta, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Puede haber algo tan tierno?
¿Puede haber alguien tan maravillosamente tierno, tan maravillosamente amable con los niños, amando a los niños de esa forma? Él rompe el cerco y dice, no, los niños son importantes. Igual que rompió el cerco con las mujeres, no, las mujeres son importantes. Igual que rompió el cerco con los pecadores, no, los pecadores son importantes. Igual que rompió el cerco con los publicanos, no, los publicanos son importantes. Él abrió el cerco con todo el mundo, incluidos los niños. Pero Jesús se indignó ante una injusticia como era que le estaban intentando impedir que bendijera, que jugara, que estuviese, que tocase, que orase con los niños. Pablo también se indignó. Mira lo que dice en 2 Corintios capítulo 11, 2 Corintios capítulo 11, versículo 29. 2 Corintios capítulo 11, versículo 29. Dice, ¿quién enferma y no enferma? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Este pasaje, este texto, está hablando de las calamidades, de los peligros, de las situaciones en que ha vivido Pablo. Pablo había estado en camino, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de la dominación, peligro en la ciudad, en fin, trabajo, fatiga, desvelos, preocupación por las iglesias. Aquí está dando un resumen realmente porque a veces pensamos en el ministerio como algo muy idealista, como algo muy bonito, como algo muy así, y nos olvidamos de la parte oscura de la luna. Nos olvidamos que a veces es más oscura, a veces la otra parte no la vemos, y es muchas veces más que la parte clara, la parte que se ve. Y Pablo está confesando todas estas cosas, en las que apenas nos fijamos, pero que formaban parte de su bagaje. Pablo fue lo que fue precisamente por todo este tipo de cosas que estaba viviendo también, no solamente por las cosas buenas. Y fijaros que dice, ¿a quién se le hace tropezar? En las iglesias tropezamos los unos con los otros. Desgraciadamente la historia de la iglesia evangélica y de la iglesia del Señor, desgraciadamente desde el principio prácticamente de la historia de la iglesia, está llena de divisiones, de enfrentamientos, de enemistades, de peleas, etcétera, etcétera. Y de gente que se entra en la iglesia, de falsos maestros, falsos predicadores que enseñan cosas que no son bíblicas, que hacen tropezar la fe de la gente, que hace que la gente se aparte, que hace que haya peleas y divisiones, etcétera. Y Pablo está diciendo, ¿a quién se le hace tropezar? ¿A quién se le enseña algo que no es adecuado? ¿A quién hace que los creyentes no crezcan? ¿Quién hace que los creyentes sean carnales? ¿Quién hace que haya divisiones y peleas en las iglesias? Y fijaros que dice, ¿quién hace esto? Y yo no me indigno. Y yo no me indigno. Deberíamos indignarnos, claro que sí, ante este tipo de situaciones. Jesús se indignó, Pablo se indignó, y podemos ver también otros ejemplos de personas que se indignaban. Moisés se indignó. Lo que pasa con Moisés es que se indignó ante la injusticia, se indignó, pero en este caso él tomó la indignación como algo para tomarse la justicia por su mano. Esto lo hizo mal. ¿Se podía haber indignado y haber dicho, oye, tal? Sí. ¿Podía haber impedido el maltrato? Sí. ¿Podía haber sido un agente de paz dividiendo a los dos? Sí. Pero él, ante la indignación, respondió como un asesino, mató a la persona. Esa indignación no es buena. Esa indignación, ¿es bueno que nos indignemos ante el pecado? Sí. Pero cuidado con indignarnos de tal manera que al final matemos a la persona. La indignación justa siempre es buena. Hermanos, deberíamos de indignarnos mucho ante el tráfico de niños. Deberíamos de indignarnos mucho ante el tráfico de mujeres que las convierten en esclavas sexuales. Deberíamos de indignarnos mucho ante niños que con 4 o 5 años están trabajando en minas, están trabajando en sitios malos, que lo están explotando. Deberíamos de indignarnos mucho ante la gente que tiene una pobreza y no salen de la pobreza. Deberíamos de indignarnos ante el maltrato de muchos inmigrantes que los tratan con la punta del pie.
Deberíamos de indignarnos ante la injusticia social. Deberíamos de indignarnos ante televisores, ante programas de televisión que en vez de sacar lo mejor del ser humano nos embrutece y lo vemos. Deberíamos de indignarnos ante tantas cosas, deberíamos de enfadarnos ante tantas cosas. Pero la indignación del creyente no es coger un hacha, la indignación del creyente no es maltratar, la indignación del creyente pasa por la oración y por supuesto el trabajo también. Si podemos hacer cosas, tenemos que hacer cosas. Si podemos poner nuestro granito de arena, tenemos que hacer cosas. Pero hacerla bien, con un espíritu de amor, de edificación, con un espíritu de intentar cambiar al prójimo, con la palabra de Dios, con la verdad, con la verdad, como decía él, con la verdad. No podemos ir con un hacha matando a los demás, no podemos ir a una clínica que practica el aborto tirando papeles, tirando arroz, tirando piedras o quemando la clínica. No, esas formas no son maneras de luchar. No podemos estar en una manifestación donde se van a quemar los camiones con fuego, donde se van a tirar litros y litros de leche. No podemos hacer eso. Tenemos que enfocar la indignación espiritualmente, pero tenemos que indignarnos. Tenemos que indignarnos ante la maldad del ser humano. Yo jamás olvidaré cuando mataron a Miguel Ángel Blanco. No lo olvidaré nunca. Y estábamos en la Semana Unida de Oración. Yo recuerdo la iglesia donde estaba, era en enero, yo estaba todavía de presidente de los pastores, y estábamos en una semana, julio, perdón, gracias, Maricarmen. Estábamos, no en la Semana Unida de Oración, gracias, porque la Semana Unida de Oración es en enero. Había un culto unido, en el Cerezo, una iglesia que había allí en el Cerezo, y yo estaba en la iglesia, estábamos en el culto unido, no recuerdo ahora porque yo pensaba que era la Semana Unida de Oración, pero es verdad que eso es en enero. Y estábamos allí y de pronto, ya hacía algunos días que había sido raptado, y de pronto alguien dijo, lo han matado. Lo han matado. Y yo recuerdo estar allí en el culto, y cuando alguien comentó, lo han matado. Me enervé, o sea, me indigné. Yo llego a coger a uno de los terroristas y es que me lo estaba allí mismo. Me indigné, como creo que todo el resto de España, por esta situación. Y recuerdo que cuando por las calles de Sevilla, que se hizo una manifestación, recordáis, para dejarlo libre y tal, pasó un día, 2 días antes de que lo mataran, yo y Charlie íbamos por San Fernando, y por el centro, con las manos blancas, porque era la manera que tenía, aparte de orar, la manera que teníamos que dar visibilidad también a la gente de que estábamos indignados ante lo que estaba pasando, indignados ante la muerte, lo que iba a ser, que después fue a 2 días la muerte de este hombre. Tenemos que indignarnos ante el pecado. Tenemos que indignarnos ante el pecado, pero no con las armas del hombre, no como lo hizo Moisés, no matando a la persona. La indignación tiene que ver también con un proceso de santidad de nuestra vida y del sentido de la justicia. El problema de Moisés, hermanos, ¿sabéis cuál fue? El problema de Moisés fue que miró para acá, miró para allá, miró para la espalda, pero no miró al cielo. No miró arriba. No miró arriba para ver lo que Dios podía haberle dicho. Miró al ser humano, miró a lo que estaba alrededor, pero no miró a quien tenía que mirar. A Dios. Porque si hubiese mirado a Dios, no hubiese matado a este hombre. No lo hubiese matado. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que todo tiene sus consecuencias. Todo tiene sus consecuencias. Moisés actuó en la carne, como hemos leído antes en Gálatas. Moisés actuó en la carne y no actuó en el espíritu. Y cuando actuamos en la carne, siempre hay consecuencias para nuestra vida. Entre ellas, que él no tuvo más remedio que esconder el cadáver de la persona que había matado. Lo escondió en la arena. Cuando actuamos en la carne, hermanos, como digo, siempre tenemos consecuencias y siempre tenemos cosas que esconder. Cuando actuamos en la carne. Cuando actuamos en la carne como Adán y Eva, llegó un momento en que Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios, como si eso fuera posible. Esconderse de la presencia de Dios. Y Dios tuvo que preguntarle, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Como si Dios no lo supiera. Pero se escondieron de la presencia de Dios porque pecaron, porque se ocultaron.
ante Dios, pensando que así se podían librar de la presencia de Dios. Jacob se escondió también de la ira de su hermano, de Esaú. Se escondió. Jacob se escondió porque había engañado a su hermano. Y cuando se enteró su hermano, quiso matarlo, pero se escondió porque sabía que Esaú, si lo cogía, lo hubiera matado. ¿Y tú? ¿Te estás escondiendo de algo? ¿Te estás escondiendo de algo? Mira lo que dice los versículos 13 y 14. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente he sido descubierto. Aquí encontramos, hermano, que todo lo escondido sale a la luz. Todo lo escondido sale a la luz. Moisés quiso detener una pelea y al final se le volvió en su contra. Moisés ha matado al hombre, lo ha escondido y al cabo de unos días, al cabo de un tiempo, no sabemos exactamente cuánto, pues vemos que aquí, al día siguiente, o sea que acababa, esto estaba muy reciente. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces se pone entre los 2 hebreos: oye, ¿no pelearon? ¿Por qué estáis peleando? Anda, acabar bien, vamos a tomar un gazpachito, que todo vaya bien. No pelearon, ¿no? Y el hebreo, uno de ellos dice: ¿qué vas a hacer? ¿Nos vas a matar? Como mataste allí al egipcio. Y claro, Moisés se quedó perplejo. Moisés se quedó perplejo porque había mirado en todas partes. Pero algo no funcionó. Y claro, si tú miras a todas partes, digo yo, si tú miras a todas partes y no hay nadie, o una de dos, hubo alguien que él no vio, que estaba escondido detrás de una puerta, de una ventana, y no lo vio, o el que quedó libre, el que quedó vivo, el otro, el judío, el hebreo que le estaba maltratando, fue quien lo dijo. Porque lo mismo resulta que ese hombre que había sido librado porque Moisés mató al egipcio, a lo mejor resulta que llega ese día a su casa, a sus vecinos, y dice: ¿sabéis lo que ha pasado? Que uno de esta gente, un egipcio, me estaba golpeando, me estaba maltratando, ¿y sabéis lo que ha pasado? No. Que vino Moisés, ¿el príncipe? Sí. ¿Moisés? ¿El que está en palacio? Sí. ¿Moisés el general? Sí. ¿Y sabéis lo que hizo? Que mató al otro. ¿Moisés? Supongo que por ahí también podían haber sido, que lo vio, podían haber ido los tiros de Camille, porque era el único testigo que había. El único testigo que había que estaba vivo de lo que ocurrió. Sea como fuese, se fue corriendo la voz y la gente lo sabía. Y aquí le pregunta: ¿piensas matarme como mataste al egipcio? ¿Piensas matarme también a mí como mataste al egipcio? Y entonces Moisés tuvo algo que todos los seres humanos tienen de todas las épocas, de todas las edades, en todo tiempo: miedo. Moisés no era un cualquiera, Moisés era un personaje muy importante. Tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y si esto ha sido descubierto, y lo saben mis hermanos, y lo saben los hebreos, lo sabrán los egipcios, y también lo sabrá Faraón, y también lo sabrá todo el gobierno, y también lo sabrá aquellos que están en contra de mí, y también lo sabrá. Y tuvo miedo, y huyó. Eso es lo que hace el miedo. El miedo nos hace que escapemos corriendo. El miedo hace que saltemos por todas partes. Moisés huyó y su vida cambió. Y te pregunto en esta tarde, ya para terminar, ¿de qué estás huyendo? Si es que estás huyendo de algo. ¿Estás huyendo de algo? ¿Sabéis, hermanos? Una de las cosas que muchas veces ocurre en el pueblo de Dios entre nosotros, yo el primero, lo confieso, es que nos cuesta hablar de nuestras emociones. Nos cuesta hablar de nuestros sentimientos. Nos cuesta hablar de lo que sentimos por dentro. Nos cuesta hablar de nuestras dudas, nuestras luchas,
de las cosas que pasan en el matrimonio, de las cosas que nos ocurren en el ministerio, de las cosas que pasan con ciertos hermanos, de las cosas que pasan con compañeros en el trabajo. Nos cuesta hablar de que no dormimos bien, nos cuesta hablar que estoy preocupado por mis hijos, nos cuesta hablar de que tengo aquí un bultito y no sé lo que sea ese bultito. Nos cuesta hablar. Somos muy independientes, a veces demasiado independientes. Y nos cuesta hablar con otros hermanos y decirle, me pasa esto. A veces huimos porque tenemos miedo. Mucho menos. El miedo Dios nos lo ha puesto también porque por miedo nos salvamos. Una persona que sale corriendo en un toro, por miedo, es capaz de saltarse 20 metros de baño, por el miedo por el toro que le está corriendo detrás. Pero el miedo, si no lo sabemos canalizar, nos quita, nos mata, nos paraliza. Hermanos, Moisés fue criado por la hija de Faraón y estuvo un montón de años con esa dualidad de ser criado en la corte y ser criado también con sus padres en los primeros años de su vida. Moisés supo en un momento dado quién era. Era hebreo y luchó por los hebreos. Y te he dicho esta tarde que tú eres un hombre de Dios, que tú eres un embajador de Dios y que tú eres un siervo del Señor también. Te he dicho que Moisés se identificó con sus hermanos hasta tal punto que mató a un novicio que lo estaba maltratando, a un hebreo. Y miró a todas partes, no vio a nadie, lo mató y lo escondió. Y te he dicho que tenemos que indignarnos ante la injusticia, ante el pecado, en sus diversas maneras. Tenemos que indignarnos, tenemos que hacerlo de las maneras espirituales, pero tenemos que indignarnos. Y te he dicho también que cuidado con la forma de indignarnos, porque si tomamos la justicia por nuestra cuenta, nos convertimos en asesinos, nos convertimos en gente mala, si hacemos las cosas desde el punto de vista de la carne. Y te he dicho que Moisés escondió el cadáver. Y te he preguntado, ¿y tú tienes que esconder algo en tu vida? ¿Tienes que esconder algo a tu cónyuge? ¿Estás escondiendo algo con las personas importantes de tu vida? ¿Estás escondiendo algo delante de Dios como si eso fuera posible? Y te he dicho también que cuando está viendo Moisés al día siguiente a dos hebreos que se están peleando entre ellos y le quieren buscar paz y que no pase nada entre ellos, dice, también nos va a matar, también va a matar como mataste al egipcio. Y Moisés, cuando se da cuenta que la gente lo sabía, tuvo miedo. Y te he dicho, y Moisés huyó, y te he dicho, ¿y tú? ¿Estás viendo en esta tarde de algo? ¿De algo? De tomar una decisión que está postergándose, de enfrentarte a tus hijos que te están haciendo la vida imposible. ¿De qué tienes miedo? ¿Y de qué huyes? Y solo tú tienes la respuesta.